Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo Chatfair Café Book Review. Este es el último capítulo del mega libro que la semana que viene os diré cuál es. Haremos un pequeño repaso, una compilación de todo lo que hemos aprendido y todo lo que vamos a aprender, porque eso os lo pondré aquí debajo para que lo podáis descargar y lo tengáis como libro de consulta, porque la verdad es que es muy completo. Repasamos que la semana pasada nos quedamos en el punto social del café, en cómo sirvió para socializar, lo importante que es según las culturas, cómo incluso los intelectuales se reunían alrededor de una taza de café, y la primera escuela británica de física hecha por Newton fue efectivamente una cafetería británica, cómo democratizó el café también en Inglaterra, pues en un principio se servía de acuerdo al estatus social del cliente y sin embargo dejó de existir eso en Inglaterra, así que era una forma en la que, por otros factores también, pero por la que se divulgó tanto el consumo del café, en la que todo el mundo se sentía igual, vistiera como vistiera, tuviera la educación que tuviera o tuviera el estatus económico que pudiera manejar. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues de cómo afecta al organismo el café. Yo creo que es importante que hagamos una mención, un pequeño repasito, a que en su día, si sigo mala de la garganta, perdonad, en su día vimos qué es la cafeína para la planta, y es una enzima que la protege de las agresiones externas de bichos, hongos, bacterias. Por eso el robusta tiene más cafeína que la arábica, porque al crecer a menor altitud está muchísimo más expuesta y necesita más cafeína para defenderse, pero también otros elementos químicos en el café, que seguro que habéis oído hablar mil veces de él, que es el ácido clorogénico, y que también tiene una función en la planta, y es la de aliviar, digamos, el estrés medioambiental que puede sufrir la planta. ¿Qué me refiero cuando digo eso? Qué bien. Estrés medioambiental puede ser pues cualquier hoja partida que tenga la planta, cualquier herida que pueda sufrir, incluso el propio fruto cuando está madurando y por lo que sea una rama o cualquier cosa le hiere, pues el ácido clorogénico sirve para eso. Hay mucho más en la planta que en el café, y el café verde más que en el café tostado, porque se transforma en el tueste en ácido quínico y en ácido cafeico. Perdón, que no me sale la voz. Yo creo que es importante también decir que la cafeína no es la responsable máxima del estado de alerta que nos produce, que ahora lo miraremos, ni del amargor que tiene el café, porque, bueno, si os dais cuenta, el café descafeinado sigue amargando. De los tradicionales de toda la vida, ya sabemos que los cafés de especialidad amargan, pero de una forma agradable, no tienen ese retrogusto quemado tostado horrible, 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 pero bueno, que es responsable de eso, igual que el ácido químico, y que el ácido clorogénico también, sobre todo en personas mayores que toman café, digamos, descafeinado, pero que está enriquecido con una serie de elementos químicos como puede ser el ácido clorogénico, les mantiene igual de alerta. Es verdad que hace mucho más impacto en personas de edad, en gente más joven. ¿Cómo afecta todos esos elementos químicos al café? Pues se podría decir que nos afecta de forma nerviosa o al sistema nervioso, pero se refleja en el estado físico. Es decir, la cafeína. Bueno, la cafeína es un elemento químico que, digamos, es el contrapunto de la adenosina. La adenosina es aquel elemento químico neurotransmisor que nos da sueñito y nos hace dormir, pero llega la cafeína, lo bloquea, lo coge así como de las dos manitas. Imaginaos, eras una vez el cuerpo humano, pues lo coge así por las manitas y dice, ala, te quedas aquí, te freno, ya no te puedes enlazar con nadie, ya llego yo aquí, te bloqueo y ya tengo a esta personita un poco más alerta, porque además voy a influir mucho en su adrenalina. Ya sabemos que es la hormona del estrés, por lo tanto vas a estar más enérgico, más alerta, quizás con más palpitaciones, porque tu corazón va a bombear más rápido, vas a necesitar más oxígeno, también vas a no hiperventilar, pero sí respirar más rápidamente, porque necesitas oxígeno en tus músculos y en tus órganos para poder reaccionar a la supervivencia, vamos, que para eso está la adrenalina. Y además la adrenalina tiene una relación directa con la dopamina, que ya sabemos que es la de la felicidad. Por lo tanto, mira, otra explicación más de por qué el deporte da la felicidad. La verdad es que uno acaba siempre bastante satisfecho cuando se esfuerza y hace deporte. Bueno, el caso, volvemos al café, que es lo que nos interesa. He dicho que nos afecta a nivel del sistema nervioso, es decir, neuronal, y que tiene un impacto físico. Hemos visto cómo la adenosina es
bloqueada por la cafeína y que la cafeína nos afecta de tal forma que nuestro nos acelera. ¿Cómo nos acelera? Bueno, vamos a ver. Intelectualmente nos tiene mucho más alerta, nos despierta, pero desde luego no es de forma inmediata. No me voy a tomar el café ahora y de repente, ¡buah! Inmediato, o sí, porque hay distinta sensibilidad en las personas al café. Yo puedo tomarme un tanque de café a las 9 de la noche y os aseguro que ese estudio científico que dice que tomar café 3 horas antes de dormir retrasa 40 minutos tu estado de sueño, en mi caso no pasa, pero bueno, puedo entender que haya gente que sí. Tampoco me produce taquicardias, o yo por lo menos no las noto, me produce otra cosa, el estrés del trabajo, por ejemplo, pero el café desde luego no. Y bueno, pues tiene una serie de efectos químicos en nuestro organismo que repercuten en lo físico. Yo creo que es importante lo que os decía, que no es un efecto inmediato, o lo normal es que no sea un efecto inmediato, sino que tarde quizás una horita, hora y media en tener su pico, digamos, de energía máximo, que depende de los organismos, pero una persona, digamos, sana, normal, con una tolerancia normal a la cafeína, puede eliminar tu organismo en 3 horas, unos más, otros menos, otros incluso 6. En mujeres embarazadas en el tercer trimestre pueden llegar incluso a pasar 15 horas hasta que elimine la cafeína de su organismo. Si eres madre lactante, pues tu pico de cafeína sube a la hora de haber ingerido el café con la cafeína, por lo tanto tenlo en cuenta según la lactancia de tu bebé, que ya dijimos que su hígado, en otro vídeo ya dijimos que su hígado funciona como el de un adulto, por decirlo de alguna forma, y va a eliminar la parte de la cafeína pues en el tiempo que un adulto lo hace, a partir de los 6 meses, pero antes lo retiene un poquito más. Bueno, independientemente de eso, porque no vamos a hablar ni de bebés, ni de mujeres embarazadas en concreto, ni de personas mayores, sino a líneas muy generales, el café sí tiene un pico de subida de cafeína que es a la hora más o menos de haberlo ingerido, que nos tiene alerta, que sí, efectivamente hay una dosis que es saludable de café y de ingesta, y que hay una parte que pueda ser tóxica y otra letal, pero para llegar a la tóxica ya es muy complicado. Quizás se llegue mejor, o mejor dicho, quizás se llegue más fácilmente por la ingesta de las pastillas de cafeína, que también las hay, que por la ingesta de café, porque vamos, ya sabemos que el café y la cafeína no puede ser una regla de 3 exacta, porque depende de tu ratio, de tu método de extracción y otra serie de cosas. Varía muchísimo la cafeína que tú le vayas a extraer a ese café, y además también el organismo de cada uno, según su tolerancia, lo podrá eliminar antes o después, te afecta más o menos. Pero sí está comprobado efectivamente también que los deportistas, pues que tomen café 1 hora y media, 2 horas antes del entrenamiento, pueden tener un rendimiento superior a un 4% de lo que estaba antes, o incluso más, depende de, pues eso, del organismo y demás. El caso, que hemos visto que la cafeína no es la única que da amargura al café, que también está el ácido químico. Hemos visto que no es la única que te mantiene alerta, sino que el ácido clorogénico también te produce ese estado de alerta, sobre todo en personas mayores. Que además la cafeína inhibe el deterioro cognitivo y neuronal, por lo tanto es un gran aliado, y hay pruebas hechas médicas de laboratorio a largo plazo, además en personas, en las que se ha visto que una ingesta de entre 4 o 5 tazas al día de café puede disminuir el Parkinson y el Alzheimer en un 40%, y si es descafeinado, que ya hemos dicho que siempre hay algo de cafeína en el café descafeinado, pues del orden de un 20%. También tiene otra serie de atributos por esos elementos químicos que pueden ser anticancerígenos. Está también demostrado que para el páncreas y el cáncer de colon tiene una protección o una disminución de casos de un 20%. O sí, ¿por qué no decirlo? Una protección de un 20% más que una persona que no consuma café de forma habitual. Es decir, que tiene muchísimas funciones o muchísimos atributos positivos, cuando siempre ha estado un poco demonizado, pero yo creo que era más relacionado con todos esos hábitos que había antes de café y tabaco, por ejemplo. Y podría seguir contando tantísimas cosas del efecto del café, tanto a nivel del sistema nervioso como a nivel físico, que yo creo que lo mejor es que ya la próxima semana, cuando veamos el libro, tengáis vuestro tiempo, leáis, y me encantará que me deis feedback, porque aunque he tenido mis prejuicios, la verdad es que este libro me ha sorprendido muchísimo. Muy buena semana.